Vamos a abrir la Biblia en el interesante libro de Mateo, capítulo 2, verso 13. Como siempre vamos a orar. Cada vez que usted lea la Biblia en su casa, antes ore. Dígale a Dios que su Santo Espíritu le ayude a leer la Biblia y a comprender la Biblia. Vamos a orar. En el nombre de Jesús, te damos gracias porque la Biblia está en nuestro idioma. En tus manos ponemos a los traductores, hombres y mujeres, que están haciendo trabajo de traducción para dialectos y para otros idiomas. Señor, te pedimos por las finanzas de estos proyectos. Te damos gracias por hombres y mujeres en el mundo que bondadosamente ofrendan para este proyecto de traducción de la Biblia. Nosotros te damos gracias porque la Biblia ha llegado hasta nosotros en nuestro idioma, y no solamente en esta versión, sino en otras versiones que también han dado alimento a nuestra alma, a nuestro corazón. Ahora, Dios, con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Jesús, te pedimos por favor que nos dirijas en la meditación de tu palabra. Ayúdeme, Señor, a explicar la palabra de manera clara, concisa, ordenada, de manera sencilla, que desde el menor hasta el mayor lo entienda. Todos lo comprendamos, Señor, lo vivamos. Señor, por favor, sé propicio a nosotros a través de tu palabra. Te lo ruego, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Evangelio de Mateo, capítulo 2. En la mañana expuse del versículo número 1 al 12. En esta hora vamos a abordar del versículo número 13 al 23. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor. Explicaba en la mañana el término todo. Habla de algo general, universal. Es un término plural, todo. La siguiente palabra es esto, es algo singular. Tanto en lo plural como en lo singular, Dios está allí. Tanto en lo plural como en lo singular, Dios está presente. Todo esto aconteció. Explicaba en la mañana que no solamente tiene que ver con el nacimiento de Jesús, tiene que ver con todo lo que dijeron los profetas, principalmente desde Jeremías, Ezequiel y Daniel. Hacía énfasis en la vida de Ezequiel y de Daniel porque eran dos jóvenes de aproximadamente 16 años de edad, Ezequiel y Daniel. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor. Otro personaje muy interesante que Dios permitió que participara fue la reina Esther. Otro personaje bastante importante fue Esdras, Zorobabel y Nehemías. Tendría que partir del hecho de aquel sueño que tuvo este importante rey llamado Nabucodonosor. Recuerdan que este rey soñó en una estatua, que su cabeza era de oro, su pecho era de plata, la parte inferior era de bronce y los pies eran bronce y barro. Nabucodonosor no sabía qué era eso que él había soñado. Este hombre llamado Daniel le dijo a Nabucodonosor: la cabeza eres tú, después vendrá otro imperio, los asirios,
después vendrá el imperio medo-persa, después vendrá un imperio que no podrá tener mucha unión, y se refería, sin duda alguna, a Alejandro Magno. Después, dice el sueño de Daniel, en la interpretación, vendrá una piedra que será grande, le pegará en los pies a la estatua y la desmenuzará. Y dice Daniel, y esta pequeña piedra que vendrá no es otra más que el reino de Dios. Todavía no nacía Jesús. Todo eso está pasando en Babilonia, lo que ahora conocemos como Arabia. Y allá en Arabia, ¿quién fue reina? Esther. ¿Quién fue primer ministro de gobierno? Daniel. ¿Quién estuvo con los cautivos en el río Quebar? Ezequiel. Allá. Estos personajes que acabo de mencionar tuvieron tanta influencia, hermanos y amigos, tanta influencia, que la gente de alto nivel cultural y de investigación se quedó bastante impresionada por la profecía de Daniel. A tal grado que empezaron a indagar ¿cuándo se va a llevar a cabo esto? Los judíos tienen los profetas, pero aquellos tienen los investigadores. Por eso este pasaje, hermanos, del verso 22, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor. Y decía en la mañana, nada sucede en la vida ni en la historia que Dios no tenga allí una participación directa. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor. Hermanas y hermanos, un hombre llamado José se enamora de una doncella llamada María. Eso aconteció para que se cumpliera lo dicho por el Señor. Un hombre llamado César Augusto manda a hacer el primer censo para ver sobre cuánta gente él gobernaba. Todo eso aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor. José y María tienen que dejar su lugar para venir a Belén. Todo eso aconteció para que sucediera eso. Todo eso. Los magos del oriente salen de casa y vienen caminando hacia Belén. Todo eso aconteció. Y voy a profundizar más porque voy a tocar el tema de la crueldad de la vida y de lo violento que es vivir en tiempos como los nuestros, como los tiempos en que nació el Señor Jesús. Me preguntaba yo, ¿por qué Dios no mandó a su Hijo Jesucristo a nacer en los tiempos de Salomón, que era el tiempo de oro, la edad de oro de Israel? No lo hizo así. Tampoco ordenó que Jesús naciera en este tiempo de gran bonanza, sino justamente cuando Israel está subyugada a un imperio naciente muy bélico como es el imperio romano. Pero este pasaje 22, hermanos, todo esto aconteció para que se cumpla lo dicho por el Señor. Me ponía a pensar más. La orfandad de Esther, porque Esther era huérfana. La orfandad de Esther, para que entrara en la línea de la voluntad de Dios. La cautividad de los jóvenes que se llevaron. En este grupo, Daniel, Ezequiel, de aproximadamente 16 años de edad. La separación de sus familias. Todo esto aconteció para que se cumpliera lo dicho por el Señor. Y quiero abordar esto, hermanos, porque les comento esto, hermanos, porque todos los que nos puede llegar a pasar, Dios tiene un propósito.
Y terminaba en la mañana diciéndole, por algo el apóstol Pablo escribió, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito han sido llamados. Y entremos entonces al tema. Mateo 2:13. ¿Por qué aparece este pasaje, hermanos, que tiene como título la matanza de los niños? Debieron haber asesinado entre 30 y 40 niños en Belén, de 2 años para abajo, de 2 años hacia abajo. Dentro de un momento tendremos el bautismo de un infante, en la mañana tuvimos de otra nena. Entre 30 y 40 niños menores de 40 años fueron asesinados en los tiempos de Herodes. Dice el versículo número 1 del capítulo 2. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, ¿cuándo nació él? En los días del rey Herodes. Hice una investigación del rey de Herodes. Bueno, dice Josefo, uno de los historiadores, Herodes era un hombre complejo y cruel. Complejo y cruel. Y dan 4 características de él. De raza árabe. Su mamá era de Petra. ¿Han visto las ruinas de Petra? Qué preciosas ruinas de Petra. Vamos. Si algún día usted va allá por Egipto, mejor ya no vaya a Egipto, ya ve lo que le pasa a los que van a Egipto. Petra, de ahí era la mamá de Herodes. Él era de raza árabe. Cuando vino cierto despertamiento del judaísmo en la vida de los macabeos invadieron esa región de Petra y Herodes adoptó la religión judaica. Así que de raza árabe y de religión judaica o judaísmo. Sin embargo, a él le gustaba mucho la cultura griega. Quería que Jerusalén fuese como una ciudad griega, ya sea como Atenas o como Esparta. Pero políticamente él pensaba como romano. Por eso dicen que Herodes era un hombre complejo, de raza árabe, de religión judaica, de cultura griega y políticamente romano. Pero era un hombre cruel. Se casó con 10 mujeres y mandó a matar a la esposa favorita porque era una mujer que tenía mucha presteza para la política. Entonces Herodes sospechó de que esa mujer, si seguía dando consejos de manera política, lo iba a opacar, y antes de que lo opacara, mejor la mandó a asesinar. 2 de sus hijos, muy destacados en jurisprudencia, se los llevó al campo y allá los mató. De todo aquel que sospechara que le fuera a quitar el reino, lo mandaba a matar. Dice la historia que era muy amigo de un César llamado Antón. Pero cuando supo que tenía un oponente que era Augusto César, se acercó con Augusto César sin la corona de Jerusalén y le dijo a Augusto César: no te puedo negar que fui amigo de tu adversario. Pero no, me gustó la frase que dijo él. Te pido que no consideres de quién fui amigo. Te pido que no consideres de quién fui amigo, sino lo buen amigo que fui. Sino lo buen amigo que fui. Y le dijo César Augusto: me gusta
Tu manera de pensar, eres un hombre fiel y leal. Ponte la corona y regresa y gobierna allá en Jerusalén. Él regresó. Este hombre, como sabía que era muy odiado en la región de Palestina, sabiéndose él que ya iba a morir, dice Josefo, que mandó a secuestrar a todos los hombres y mujeres ilustres de la región y del país. Y dio una orden: cuando yo muera, le dijo a su ministro, le dijo al ministro, cuando yo muera, todos los que están secuestrados los matas para que haya un gran luto en mi honor. El capítulo 2 de Mateo, verso 1 dice: ¿cuándo nació Jesús? En los días del rey Herodes. ¿Cómo se pueden clasificar estos días? Días crueles y violentos. Y el ejemplo lo tenemos desde el verso 13 hasta el versículo número 23. Tiempos crueles y violentos. Ahí van a ser Jesús. Hay una gran similitud, hermanos, entre este pasaje y el caso de Éxodo. Pero vayamos al versículo 16 de Mateo 2. Mateo 2, 16. Herodes, entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que habían inquirido de los magos. Dice Josefo que deben haber muerto entre 30 y 40 niños menores de 2 años. Hermanos, la tragedia que pasó en el incendio acá en el norte de nuestro país conmocionó a más de 100 millones de mexicanos. Y este hombre enfermo de poder manda a matar entre 30 y 40 niños. Por algo dice lo que está escrito en el verso 18. Grande lamentación, lloro y gemido. Raquel, que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Este hombre era muy cruel, bastante cruel. Jesús viene a nacer en tiempos de violencia y de crueldad. Vayamos al capítulo 1 del libro de Éxodo, sin perder Mateo, y veamos la similitud Éxodo, capítulo 1, verso 12. Éxodo 1, 12. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Fúa, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo; si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto, que habéis preservado la vida de los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas
y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Verso número 20. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Verso 21 es clave. Y por haber las parteras, ¿qué cosa, hermanos? Él prosperó, ¿qué cosa? En medio de la crueldad. Veamos los verbos que aparecen aquí. Verso número 13. En medio de la dureza. Verso 14. En medio de la amargura de la vida. Verso 14 al final. En medio de las obligaciones de rigor. Cuando hay hombres y mujeres que temen a Dios, ¿qué hace Dios? ¿Qué hace Dios? Prospera sus familias. Quiero que vayas entendiendo esto. En medio del rigor de las obligaciones, en medio de la dureza de la vida, en medio de la crueldad social, cuando hay hombres y mujeres que temen a Dios, Dios bendice y prospera sus familias. Regresando al pasaje de Mateo, hermanos. Ahora aquí hay otro tiempo de crueldad. Hay otro tiempo de crueldad. Y así es este mundo, hermanos. Gobernado por hombres y mujeres que están enfermos de poder. Con mucha injusticia. Demasiada desigualdad. Con muchas obligaciones de rigor. Con mucha dureza para tener algo que llevar a la casa. Con bastante violencia social. Los adultos pueden estar en su casa, pero los adultos estamos temerosos cuando los hijos salen, porque son tiempos violentos. Ya no son tus tiempos y mis tiempos donde nos íbamos caminando a la primaria o a la secundaria. Son tiempos muy violentos. La trata de blancas está al orden del día. El querer enganchar a chicos para que se vuelvan adictos de las drogas es un asunto cotidiano. El despedir a los jefes de familia de sus trabajos está en la agenda de los empresarios. Las enfermedades que se viven. Los tiempos son violentos. El apóstol Pablo le va a decir a Timoteo, en la segunda carta de Timoteo, capítulo 3, verso 1, vendrán tiempos peligrosos. Hermanos, cuando el Señor Jesús nació en Belén, eran tiempos peligrosos. En el poder estaba un hombre enfermo de poder, y en medio de esta situación, Dios. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor. En medio de estos tiempos peligrosos, el Señor estando presente. Hermanos y hermanas, amigos, dama, varón, invitado. En los tiempos peligrosos necesitamos un guiador. Capítulo 2 de Mateo, verso número 6. Mateo 2, 6. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá, ¿qué cosa, hermanos? Un guiador. Tu familia y mi familia necesita un guiador. Los magos del oriente fueron guiados por una estrella, pero los hijos de Dios, como usted y como yo, necesitamos un guiador, no una estrella, sino un buen pastor. Juan 10, dice Juan 10, el buen pastor saca las ovejas del redil y va adelante.
En el capítulo número 2 de Mateo, dice la Biblia, en el versículo número 9, ellos habiendo oído al rey se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente. ¿Cómo iba la estrella? Iba delante de ellos, los iba guiando una estrella. Pero ahora a ti y a mí no hay ninguna estrella que nos guíe, ni el canal de las estrellas. Puras babosadas en el canal de las estrellas. Ahorita estamos tristes porque ya Chabelo ya no sale. ¿Cómo me molestó cuando pusieron el programa de Chabelo y quitaron un programa que yo veía en mi infancia? Y algunos que están son chicos contemporáneos como yo, han de recordar que antes de que pusieran el programa de Chabelo había una famosa serie que a mí me gustaba mucho que se llamaba Tierra de Gigantes. Yo sé que no se acuerdan ustedes de eso, ustedes son de Nemo para acá y de los Piratas del Caribe para acá, pero antes a los magos del Oriente los guiaba una estrella. La pregunta es, ¿y a ti quién te guía? La idea, hermanos, de que cada uno de nosotros en sus casas haga guardias con 40 días de oración, porque el número 40 significa generación, familia. Generación, familia. Confesando, viviendo, fortaleciendo la fe, porque tu familia y mi familia necesita un guiador. Hace muchos años un amigo se fue a trabajar a los Estados Unidos indocumentado. Por cierto, se encontró a alguien que lo atravesó, que era miembro de una iglesia pentecostal. Dicen que el hombre era, pues, hacía lo que hacía, pasaba gente del otro lado, pero él antes le decía a las personas que se iba a llevar que oraran, se arrodillaban y al desierto. Un guiador. Lo interesante fue 3 años después, cuando una de sus hijas no le dieron la visa para ir a visitar a su papá y a su mamá, que estaban allá. Era una señorita muy guapa, físicamente, alta, no pasa desapercibida la chica. Se atrevió a irse también por el desierto. A Dios gracias, le tocó la misma persona que había pasado a su papá 3 años antes. Y le dijo esta señorita, hermana en la fe, a la persona: yo voy hasta tal lugar porque voy a visitar a mi padre. Y le dijo esta persona: hace 3 años llevé a un hombre hasta allá. Entonces dijo esta señorita: es mi padre. Pues vamos hasta allá. En medio de lo violento y de lo cruel de la situación, necesitamos un guiador. Hermanos, en medio de la vida necesitamos un guiador. No hay gente experta para mañana. El que sabe qué va a pasar mañana, ¿sabes quién es? Ese es Dios. Porque Él es omnisciente, Él todo lo sabe. Él sabe lo que nos va a pasar en el 2016. Él lo sabe. Él lo sabe, hermanos. Cuando yo meditaba en este pasaje bíblico de la crueldad de la vida y de los golpes que en lo personal se ha recibido, y veo hacia atrás, veo que en todo aquello que fue lamento, frustración, dolor, ahí estuvo la mano de Dios. Dirigiendo, dirigiendo, dirigiendo. Y antes de que vengamos a nuestro culto el próximo 31 de diciembre, ponte a meditar en tus tiempos a solas con Dios hacia atrás. Cómo Dios te ha llevado, dirigiendo, dirigiendo, dirigiendo. No te vayas a sentir mal, pero uno de los estados que yo nunca quería conocer, ¿cuál crees que es? El Estado de México.
Si tú me hubieras dicho a los 18 años, 20 años, ¿te gustaría irte a vivir al Estado de México? Yo te hubiera dicho, no. No. Llegar a estar casado con una mujer de Michoacán que estuviera en mis planes, nunca lo hubiera llegado a pensar. Fíjate hacia atrás. Y verás cómo Dios, en medio de la violencia que hemos vivido, y en medio de la crueldad, y en medio de la escasez, Dios te ha estado guiando, guiando, guiando. Una vez les expuse a ustedes la palabra, antes de que llegues al dolor, a la desesperación, al momento de la enfermedad o a los días difíciles, Dios ya está allí. Dios ya está allí, preparando todo para que pases esos días difíciles, pero bajo su dirección. Porque está escrito en el Salmo 23, y aunque andes en valle de sombra y de muerte, yo estaré contigo. Mi vara y mi cayado te infundirán aliento. Con gran razón escribe el salmista, si no hubiera sido por ti, Señor, el enemigo nos hubiera destruido. Hermanos, en medio del dolor y en medio de la crueldad, vienen a ser Jesús, bajo el gobierno de un hombre ególatra, violento, que se aferra al poder como se quiso aferrar algunos de los líderes de Sudamérica, aferrándose. Hermanos, ¿cómo quisiéramos tú y yo librarle a nuestros hijos de momentos de dolor, de crueldad y de violencia? Tú y yo solos nunca lo podremos hacer. El único que lo podrá hacer, ayudarlos a pasar el campo minado de las injusticias, el campo minado de la crueldad y de la violencia, el único, ese es un guiador. Saldrá de ti un guiador. Su nombre es Jesús. Su nombre es Jesús. Acuérdate de las parteras. Qué difícil encomienda. Pero dice la Biblia, temieron a Dios y Dios prosperó sus. Necesitamos aquí madres de familia y padres de familia, tíos, abuelitos y abuelitas, que teman a Dios, que tomen a Jesús como su guiador, y como consecuencia vuestras familias serán bendecidas y prosperadas. Todo hombre y mujer que me está escuchando, que decida comenzar en un guiador, está en un serio peligro. Un hombre y una mujer, José y María, queriendo consolidar un matrimonio en tiempos tan violentos, querer tener una familia con un hijo en tiempos tan violentos, sin un guiador, esto se acaba. Traigo separado de mi seminario este hermoso canto que hizo Mortimer Arias de Bolivia. Escuchen la letra de este hermoso canto. En medio de la vida estás presente, oh Dios, más cerca que mi aliento, sustento de mi ser. Tú impulsas en mis venas mi sangre al palpitar, y el ritmo de la vida vas dando al corazón. Tú estás en el trabajo del campo y de la ciudad, y es himno de la vida el diario trajinar. El golpe del martillo, la tecla al escribir, entonan su alabanza al Dios de la creación. Tú estás en la familia, dueño de cada hogar, oyente invisible de nuestro conversar,
bendices nuestra mesa, no nos falta pan, cuidas de nuestros hijos, fruto de nuestro amor. Tú estás en nuestra infancia, en nuestra juventud, la vida fructificas en nuestra madurez. En medio de la muerte estás presente, oh Dios, llamando nuestras vidas a eterna plenitud. En medio de la vida, hermanos, Dios está presente. Cuando guardaste luto porque un familiar tuyo partió este año, Dios estaba presente. Cuando fuiste a tus tratamientos médicos, Dios estaba presente. Cuando hubo momentos difíciles que atravesamos, Dios estaba allí, presente. Todo esto aconteció para que se cumpliera lo dicho por el Señor. Vayamos a Mateo 2, del 13 al 23, y descubramos otra interesante lección. El título de esta perícopa es La matanza de los niños. Pero lean ustedes conmigo el verso número 15, leamos juntos. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor, por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Verso número 17. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo, verso número 23, y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado. ¿Cuántas veces aparece para que se cumpliese? ¿Cuántas veces aparece? 3 veces. En medio de 20 versículos, no, en medio de 10 versículos de crueldad y de violencia, 3 veces aparece para que se cumpliese lo dicho por el Señor. En cambio, en el versículo número 1 del capítulo 2 hasta el 12, en estos 10 versículos, solamente una vez aparece, y es en el versículo número 5. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Que cuando los días son más difíciles, Dios habla más intensamente y más seguidamente. Quiero llevarlos a Jeremías 18 y pensemos sobre la vida cotidiana. Jeremías 18. Palabra de Jehová que vino aquí a Jeremías, diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Observen lo que dice el versículo número 3. Él trabajaba ¿sobre qué? Sobre la rueda. ¿Has visto esta escena, no? Una rueda, como un plato, como el plato que ahora tienen. Yo creo que nuestros jovencitos podrían entenderlo más, que es como el plato que tienen los microondas. Está dando vuelta y vuelta. Ahora, abre tu corazón para esto que te voy a decir. El barro somos tú y yo. El barro somos tú y yo. Estamos en una rueda. ¿Y qué hemos hecho? ¿No hemos hecho? Nada. Puras vueltas y vueltas. Vueltas y vueltas. ¿Sabe qué es lo más importante de esta visión que está recibiendo Jeremías? No tanto que el barro está dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Lo más importante es que la mano del alfarero está sobre el barro. Tú estás dando vueltas y vueltas.
Va 6.000, viene 6.000, va 6.000, viene 6.000, va 6.000, viene 6.000. Vueltas y vueltas. Pero ¿sabes qué es lo más importante? La mano de Dios llevando a cabo los propósitos contigo. Tú y yo vamos vueltas y vueltas, vamos a la escuela a dejar los hijos, venimos, vamos a dejar los nietos, venimos, vamos y venimos, vamos y venimos, vamos y venimos, vamos y venimos, vueltas y vueltas, vueltas y vueltas, vueltas y vueltas. A veces nos las echamos a perder en las manos del Señor. En medio de todas esas vueltas y vueltas, la rueda no deja de girar, la rueda no deja de girar. Pero tampoco la mano del Señor deja de trabajar y de formar. No eres la misma mujer del 2014, no eres el mismo hombre del 2013. La mano del Señor formando. Aunque digas, no he avanzado absolutamente nada. Hermanos, en medio de la vida, Dios está presente. Y dice la Biblia, y descendía a la casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Oh, amigas y amigos, hermanos míos, amados de mi corazón, porque deben de saberlo. Tantas vueltas damos aquí en Xonacatlán, el Estado de México, a Toluca, al Distrito Federal, fuera de aquí. Decimos la misma rutina, pero hay una gran diferencia. Desde el momento en que tú y yo hemos confiado nuestras vidas en las manos de Dios, aunque estemos haciendo lo mismo cada año y cada mes, la mano de Dios está sobre nosotros. Aleluya. Bendito sea Dios. Ningún día se repite. Quizás tú lo ves igual, otra semana igual, otro año igual, otra Navidad igual, pero Dios dice no. Cada vuelta es un día más y cada vuelta es otro roce más en mi mano que con suavidad te trato, con suavidad te trato, con suavidad te trato. He hecho agua, con suavidad te trato y te estoy dando forma, poco a poco, hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto, que es en Cristo Jesús, el Señor nuestro. No eres igual. En medio de tiempos de violencia, de crueldad y de adversidad, la palabra de Dios. Y hermanas y hermanos, papás, mamás, los que estamos al frente de una familia, toma muy en cuenta lo que dice esta palabra en el libro de Timoteo, segunda carta a Timoteo. Capítulo número 3. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos. Ya no está Herodes, pero hay tantos cárteles, hay tanta corrupción política, hay tanta desigualdad e injusticia, hay tanto astuto y astuta de corazón que ve a tus hijos y a mis hijos, que vea a tus nietos y a mis nietos, que vea a nuestra familia, para seducirla, cautivarla y lastimarla. En los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos. ¿Han escuchado el Padre Nuestro que le dedicaron al señor Hugo Chávez? Métanse a YouTube y vean el Padre Nuestro al estilo Hugo Chávez y el credo de los apóstoles.
Dice el credo de los apóstoles hacia Hugo Chávez. Credo de Hugo Chávez, verdadero hijo de la revolución, que nació y nombran a su mamá. O sea, gente blasfema, desobedientes a los... Si tú y yo tenemos hijos y nietos que no nos obedecen, ya son tiempos peligrosos desde la casa. Ingratos, impíos, que no quieren saber nada de las reglas de espiritualidad, sin afecto natural, implacables, se salen con la suya, a costa de pisotear al que sea, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. ¿Cuándo fue escrito esta carta? Hace cerca de 2000 años. Pablo se lo está diciendo a Timoteo. Si Pablo se escribió a Timoteo y le dice, vas a vivir tiempos peligrosos, Timoteo, ya Timoteo ya ahorita es polvo, dijeran mis hermanos tabasqueños, si para Timoteo fueron tiempos peligrosos, para nosotros son tiempos peligrosísimos. Y si usted y yo no somos madres y padres de familia, teniendo en cuenta la palabra, pereceremos. Culminaré con lo que dice Apocalipsis, capítulo número 1. Vamos a leer versículo 1, 2 y 3. Ese libro no se le puede olvidar. Es fácil de encontrar. Apocalipsis 1, versículo 1, 2 y 3. Vamos a leer juntos. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que has visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Tomemos decisiones, hermanos. Temamos a Dios. Jóvenes casaderos, chicas y chicos que han pensado sobre el futuro, cómo tener una familia y tener hijos si los tiempos son tan peligrosos. Sí son peligrosos para el que no tiene al Señor como su guiador. Pero los que tenemos al Señor Jesús como nuestro buen pastor, dice el Evangelio de Juan, Jesús diciendo, yo mi vida doy por mis ovejas, porque las conozco, porque le importan, porque las ama. Y siéntete amado, importante para Dios y de gran precio, a tal grado que Él dio su vida por ti, por mí. En medio de un campo minado como es el 2016 de crueldad y de violencia, necesitamos un guiador. Ese ya nació, su nombre es Jesucristo. Vamos a tener un tiempo de oración, cerremos nuestros ojos. Ponte a pensar en tus hijos y en tus hijas.
refrenda tu confianza en el Señor. ¿Alguno entró en este templo sin esperanza y desanimado? Has dado tantas vueltas, pero la mano del Señor ha estado sobre ti. La mano del Señor sobre ti. Muchas vueltas. ¿Le podrá decir el barro al alfarero qué haces? No le puede decir nada. Tú crees que nada ha hecho Dios por ti, pero te sigue forjando de manera suave y firme. Él se ha propuesto que tú no te le vas a echar a perder en sus manos. El que comenzó en ti la buena obra, la perfeccionará. Señor, el precio del petróleo mexicano se reduce. El dólar sube. El euro se cotiza más alto. La fuerza laboral china hace que muchos trabajadores mexicanos y empresarios dejen de competir. La política mundial afecta a nuestra política nacional, y esta afecta a nuestra política estatal, y esta afecta a nuestra política municipal, y esta afecta las decisiones que tomamos en casa. Señor, ten misericordia. Como papá y como mamá me declaro incompetente para guiar a mi familia. Como mamá me declaro incompetente para guiar. Como abuelo, como tío, me declaro incompetente para guiar. En esta tarde reconocemos y aceptamos tu guianza. Sé tú, Señor Jesús, el guiador de mi familia, el guiador de esta iglesia, el guiador de cada joven soltero, el guiador de cada señorita soltera, el guiador de cada universitario, de cada empresario, de cada hombre y mujer de trabajo, el guiador de cada ama de casa, el guiador de cada infante y de cada adolescente. Señor, guíanos, por favor. A los magos del oriente una estrella los guiaba. La Biblia dice que tú eres nuestro guiador, el que va adelante. No hemos vivido el 2016, pero tú ya estás adelante. No hemos vivido el lunes, el día de mañana, pero tú ya estás adelante. No hemos vivido todavía la tragedia que nos espera, pero tú ya estás adelante, Señor. Y en medio, Señor, de las situaciones tan difíciles sobre esta tierra, que tu palabra siga fortaleciendo nuestros corazones. De manera continua, síguenos hablando, Señor, y que en nosotros solamente se cumpla tu voluntad. En esta tarde, como papá y como mamá, como jefes de familia, tomamos la seria decisión de seguir tu palabra para que nos orientes y nos guíes conforme a ella, sorteando las distintas adversidades y tiempos peligrosos que vienen por delante, Señor. Señor, en tus manos nos encomendamos. Si el Evangelio pudo florecer en tiempos tan difíciles en los que nació Jesús, entonces el Evangelio puede florecer y tener poder, presencia y victoria
con nosotros, en medio de nosotros y con nuestras familias. Gracias, Dios, porque en ti tenemos esperanza y creemos que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. A ti te decimos que eres nuestra esperanza y no tendremos temor de saeta, de pestilencia, de plaga ni de espanto nocturno, porque habitamos al abrigo del Altísimo. Gracias, Dios, en Cristo Jesús. Amén. Dios bendiga.